Listo, ahí está. Listo, bueno, ya arrancamos con la... Bueno, lo que vamos a ver ahora, lo que voy a hacer es calcular un poco porque, bueno, se ve el material que tengo para que sea parejo entre hoy, digamos, jueves y, Dios mediante, el jueves próximo. O sea, voy a calcular para que sea parejo. Pero bueno, el tema que viéramos de las 5 solas del útero que vemos, que eran la base o que eran de allá de lo que es nuestra fe cristiana, 3 de las 5 ya las vimos, ¿no? En las semanas, las otras semanas pasadas. La sola fe que la vimos, la sola escritura que la vimos y la sola gloria a Dios que la vimos los últimos 2 jueves. Y ahora nos tocaría la cuarta parte. El orden es aleatorio, en realidad yo pongo ese orden, pero en realidad puede ser cualquier orden. Este, alguno puede poner esta de ahora en primer orden, o sea, bueno, en realidad es una cosa, y lo puse yo por una cuestión organizativa, ¿no? Este, pero la cuarta que veríamos era la sola gracia, la sola gracia, la cuarta que veríamos ahora. Ahora y digo, mediante el jueves próximo. Eh, y esto lógicamente lo vamos a hacer, como siempre lo hacemos, sustentado con los pasajes que vemos de la palabra. O sea, este, de todo lo que vimos hasta ahora, como siempre lo tratamos de hacer, ¿viste? Como para que estemos, como dice la palabra, ¿no? Dispuestos a defender, o sea, ya que hay que hacerlo humildemente, ¿no? O sea, sin arrogancia, sin presumir de tener la verdad ni nada, pero, o sea, pero sí tenemos que estar preparados, dice la palabra, ¿no? Pues nosotros queremos la sola gracia, y bueno, y ahora lo vamos a poder sacarlo como conclusión y poder saberlo de una manera con un buen sustento dentro de la misma escritura, ¿no? Igual yo Ok. creo que muchos de ustedes podrían dar este mensaje, porque muchos seguramente tienen mucha base sólida propia sobre este tema de la gracia, ¿no? Mm, Pero bueno, si alguno se puede agregar alguna otro día. cita por ahí adicional a la que tienen ustedes, a la que pueden Gas. tener ustedes, también bueno, se la pueden agregar, como para poder tener un fundamento más sólido, quizás es sólido el que tienen, pero para que pueda ser un poco más sólido todavía, bueno, este, así que bueno, sería la cuarta de las 5 solas del video, veíamos la sola gracia. Después quedaría, digo, mediante las otras 2 semanas próximas, después la sola obra de Cristo. Después quedaría, pero esa sería para, bueno, ¿no? El mes que viene, mediado del mes que viene, bueno, digo mediante. Pero bueno, vamos a acá con la sola gracia. Tengo que ver la cantidad de referencias que tengo para no, como siempre trato de hacer, ¿viste? No, que no se me pase hoy y me quede corto el jueves que viene, me digo mediante, o al revés, que me falte hoy y me pase de largo en la semana próxima. Entonces es como que trato de ir, ¿viste? O sea, este, haciendo un equilibrio, ¿viste? Para que no, más o menos tenga la misma duración toda la charla, ¿viste? Pero bueno, la primera cita que podemos ver, se puede ver respecto a ese tema de la sola gracia que vemos, es el Salmo 51. Salmo 51 es muy conocido, pero este, que el protagonista, el protagonista es el Señor, pero el que habla, el que relata el Salmo es el rey David, ¿no? En el Salmo 51, que podemos ver del 1 al 4 y del 10 al 12. Salmo 51, del 1 al 4 1 al y del 10 4. al 12. Bueno, Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Bueno, arrancamos desde el 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para ser reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este, es uno de los que en realidad era como uno de los que habíamos visto de Efesios 2, que es muy, se pueden combinar varias, ¿no? Acá en este, ¿no? En este Salmo 51, ¿no? No Bien. solamente este, no solamente lo que es el tema que estamos viendo de la gracia, o sea, sino que podés hablar de la fe, podés hablar de la gloria a Dios, pues, o sea, también en realidad puedes hablar de la santificación también, acá en realidad puedes hablar de un montón de cosas, Ujú. porque tiene una riqueza enorme este pasaje de acá de Salmo 51, pero acá se ve una actitud de David que es el protagonista de acá, más allá de que el protagonista principal es Dios, pero el relator, vamos a decir, de este salmo, el redactor es David, como se refleja la actitud que tiene de pedir piedad de Dios, o sea, como de no valerse de su propio mérito, que es lo que veníamos hablando un poco la semana pasada, este, como se ve la actitud de David pidiéndole piedad a Dios, conforme a su propia misericordia. Obviamente es algo que, como reconociendo sus propias rebeliones, su propio pecado, y todo lo malo que había hecho, hay que verlo en contexto también, en los errores que había cometido David también, que se había acostado con la mujer de otro, de Uría, lo mandó matar al mismo Uría, que era el marido de esa mujer con la que se acostó, o sea, que ve todos los errores que cometió David, o sea, también el contexto un poco del Salmo de acá 51, ¿no? O sea, reconocía que había hecho algo que era malo delante de los ojos de Dios. Pero lo que se rescata más, que es la actitud sobre todo que tuvo, justamente la actitud de el pedir piedad y el pedir que Dios no lo echara de delante de él, o sea, que todo su pecado que él había cometido, que por ahí sí, si hubiese, en realidad para él no hay escala de pecado para Dios en realidad, pero sería de una escala relativamente grande, ¿no? Cometer adulterio y homicidio intelectual, en manera de como que, bueno, se puede decir de más gravedad que lo que podemos cometer nosotros, pero lo que se rescata más de eso es la actitud de David de pedirle a Dios que no lo echara delante de su presencia, que no le quitara la gracia. De lo que estamos hablando. No quite de mí el Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y no me eche delante, como el pedido de Dios, que no le quitara su gracia, ¿no? O sea, que no le quite su Santo Espíritu. O sea, es la actitud que uno tiene que tener justamente. No me quiero meter después en el tema de lo que es la salvación y todo, porque eso es un tema que lo podemos hablar después, no, en otra oportunidad, Dios mediante, pero eh, es la actitud que uno tiene que tener, el modelo justamente es David, de buscar la presencia de Dios, más allá que por ahí te equivocaste, más allá de que por ahí alguno haya cometido errores, que sea más o menos grave que lo que cometió David, pero o sea, que uno tiene que ser, tratar de mantenerse firme en la gracia, o sea, este, y estar bajo la gracia de Dios, pidiéndole piedad y que conforme a la misericordia de Él, o sea, sabiendo que de esa misericordia es que sale nuestra salvación, o sea, de la misericordia y de la gracia de Dios. O sea, David lo tenía clarísimo, súper clarísimo lo tenía, ¿no? Eso se ve reflejado acá en este Salmo 51, entonces, o sea, que si uno puede llegar a obtener la salvación, o sea, este, es pura y exclusivamente por la misericordia que uno puede tener y por estar bajo el manto de gracia de Dios, vamos a decir. O sea, que acá se ve expresado muy bien en el Salmo 51, pero como que es de la única manera que uno puede realmente acceder a la salvación, o sea, realmente de parte de Dios, ¿no? O sea, por eso me pareció muy atinado, ¿no? Como que la actitud que uno tiene que tener es esa, más que por ahí, si bien es necesario que uno tiene que santificarse gradualmente, buscar a Dios para poder limpiarse,
que es un poco también lo que dice el Salmo 51 acá, ¿no? Que David le pide que lo lavara más y más de la maldad y que lo limpiara de su pecado. Si bien es importante irse santificando gradualmente, lo más importante es tener la actitud de, o sea, buscar la piedad y la misericordia de Dios, sobre todo. Tener la actitud de humillarnos delante de Dios para permanecer dentro de la gracia de Dios. Sabiendo que solamente por esa misericordia y por esa gracia es que tenemos la salvación. Así, eso que las razones por las que me pareció muy acertado poner como primer cita acá el Salmo 51. Entonces se contrapone con la actitud de otro rey, del rey anterior a David, que fue Saúl, que tenía una actitud totalmente distinta, que cometió menos errores por ahí. Si uno diría, desde el punto de vista estrictamente legal, cometió menos errores y menos graves que los de él. Sin embargo, al que Dios aceptó fue a David y no a Saúl. Saúl tenía una actitud como de tapar su debilidad y hacerse ver como obediente cuando en realidad no lo era. Y ponerse como una caja. ¿No? Y digo, cuando Samuel le va a reclamar de parte de Dios, que David, habiendo recibido Saúl una orden de parte de Dios de destruir todo lo que había en Amalek, y Saúl lo que hizo fue quedarse con lo mejor del ganado de Amalek. O sea, muchos conocen la historia. Y cuando Saúl, informado por Dios, va y le reclama a Saúl acerca del pecado que había cometido de desobediencia, Saúl se quiso justificar. En lugar de reconocer que había desobedecido, se empezó a querer justificar, ¿no? Ahí donde Dios lo desecha. Pues Saúl no tuvo una actitud de arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento verdadero como si la experimentó David y lo vemos a persona y a aceptar a otra, de acuerdo a la actitud de arrepentimiento que haya en el corazón de cada persona, ¿no? Por eso que me pareció muy acertado dar como primer cita el Salmo 51. Podemos ir a otro salmo que es el 118. El Salmo 118 vemos, si bien es largo, pero lo vamos a ver solamente algunos versículos nada más para no se hiciera tan extenso. Salmo 118, que ya con el título de la Reina Valera ya se puede uno dar cuenta, ¿no? Ya con el título de la Reina Valera, el caso de que tenga versión Valera de 1960. El título es Acción de Gracias por la salvación recibida de Jehová. Ya que con el título te das cuenta. Acción de Gracias por la salvación recibida de Jehová. Ya desde el título mismo te lo empieza a transmitir el mensaje. Y uno la salvación la recibe por gracia de parte de Jehová. No la recibe uno, no es algo que uno lo puede, vamos a decir, fabricar humanamente, no es algo, o producir humanamente, o ganárselo humanamente. Y si es cuestión de mencionar alguno de los pasajes, no todos, pero no todos porque es bastante largo el Salmo 118, como para mencionarlos todos, pero podemos mencionar algunos que yo los resalté, en el resumen que yo tengo acá en el archivo Word, subrayé algunos, como para resaltarlos, como que para este tema de la sola gracia me parecen como más importantes o más fundamentales, así que esos son los que vamos a considerar como para poder abordar este tema de acá de la sola gracia. Uno es el versículo 1 del Salmo 118, que dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ese es uno de los que lo repite en el versículo número 2, ¿no? Dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Después el versículo número 8, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es otra de las citas que me parece muy acertada para
para hablar de este tema. El versículo 14 también me parece, mi fortaleza y mi cántico de Jehová, y él me ha sido por salvación. El 17 que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ay, qué lindo, sí. El 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Acá donde habla de Jesús, también la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Este es dentro del Salmo 118. Y el último versículo del Salmo que leeríamos sería el 29. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es como un himno que tiene como un estribillo, vamos a decir, para siempre es su misericordia. Incluso muchos himnos de cánticos, incluso relativamente modernos, están basados acá en la letra de este Salmo acá, 118, ¿no? Que le quise rescatar, uno por el título, dice, porque la acción de gracias por la salvación recibida de parte de Jehová, que es algo que se recibe por gracia. Esto para resaltar que no solamente en el Nuevo Testamento se habla, pues en el Nuevo Testamento tienes un montón de pasajes que se pueden citar respecto a este tema de que es de la sola exclusiva gracia de Dios para la salvación, pero incluso en un par de salmos y quizás en alguna otra cita que veamos del Antiguo Testamento, se menciona inclusive que la salvación es por gracia también. Se puede sostener esta cuarta pata, de las 5 patas, vamos a decir, de nuestra fe cristiana, la pata de la sola gracia, se puede sustentar también con algún que otro pasaje del Antiguo Testamento también. Como acá en este himno acá del himno del pueblo de Israel de acción de gracias por la salvación que se recibe de Jehová. Es el mismo pueblo de Israel reconociendo que la salvación no la autorreciben ellos por ellos mismos. O sea, en esa época no la recibían por ellos mismos, sino que era un don, una dádiva recibida de Jehová, ¿no? Y sobre todo por el énfasis que se hace sobre la misericordia de Dios. Pues si se hubiera que poner, vamos a decir, un sinónimo, ¿no? Si ponen algo que significara o que se aproximara mucho al significado de gracia, sería misericordia, ¿no? Más, o sea, sí, Dios como que se compadece de nuestra condición, de nuestra baja condición de pecado, y al compadecerse de nuestra baja condición y que nos otorga a través de la obra de Cristo la salvación, por gracia, compadeciéndose, o sea, por misericordia. O sea, es algo que Dios mismo se compadece, o sea, incluso pasaje que dicen, algunos seguramente lo conocen, el pasaje que nuestra justicia como Dios, y creo que lo vamos a ver en algún momento, es como trapo de inmundicia. O sea, no nos podemos presentar como justos delante de Dios, no hay forma, por más que lo intentemos, no hay forma que el hombre se pueda presentar delante del trono de Dios como alguien justo, como alguien digno de estar ahí delante de Dios en el cielo, o sea, no hay nadie. O sea, es como y esto justamente está fundamentado, todo lo que vengo viendo en muchos pasajes, inclusive en algunos como estos del Antiguo Testamento, no solamente del Nuevo, ¿no? Sino del Antiguo Testamento. Como se resalta mucho el hecho de que Dios haya tenido misericordia de nosotros, habiendo nosotros estado, como dice en un pasaje de Efesios, ¿no? Totalmente muertos en delitos y en pecados, haberse compadecido de nosotros a través de la obra de Jesús. Otro que resalto, porque me parece muy importante para este tema, es mejor es confiar en Jehová, o sea, en la gracia de Dios, que confiar en el hombre. Es otro pasaje que me parece que se puede ligar bastante con este tema de la sola gracia, ¿no? La confianza de uno tiene que estar en la gracia de Dios, ¿no? No en el hombre. O sea, no en lo que uno... Es como lo que venimos diciendo,
que nos diferencia a los cristianos evangélicos de otras denominaciones de corte cristiana, como la católica, que son como antropocéntricas, muy antropocéntricas, centrado en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre puede hacer para mejorarse, para corregirse, ¿viste? De alguna manera santificarse o querer fabricar la santidad de manera humana. Y hay muchas religiones así, ni habla de lo que es la musulmana, la budista, ni habla, pero o sea, incluso la católica, que es una religión de corte cristiana, son a veces muy centradas en el hombre, ¿no? En lo que el hombre puede hacer, en los méritos que el hombre puede acumular, ¿no? Pero es como que la Biblia los refuta, los méritos que el hombre puede hacer. La Biblia los refuta en cientos de pasajes. O sea, y uno de ellos es este acá, es mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. La realidad es que nosotros podemos hacer algo, pero es limitado en lo que podemos hacer. Es limitado, muy limitado por nuestra baja naturaleza caída y ensuciada por el pecado. O sea, es muy poco lo que podemos hacer nosotros de nuestra naturaleza humana. Es muy limitado, ¿no? Nuestra naturaleza está muy expuesta a las tentaciones del enemigo, a lo que el enemigo pueda pensar o urdir contra nosotros, porque nos puede hacer caer muy fácilmente el enemigo, ¿no? Si nosotros nos manejamos con nuestra propia naturaleza. O sea, y ahí lo que invita justamente ese pasaje es a poner la confianza en la gracia de Dios. O sea, no es lo que nosotros podamos hacer, ni confiar en el hombre, o sea, en tener ídolos humanos, vamos a decir, o referencias. Si bien uno puede tener referentes a los cuales imitar, pero ahí donde dice que mejor es confiar en Jehová, significa que lo tenés que poner por encima de cualquiera. Inclusive, muchas veces, a veces hay otras por ahí, credos como el católico, que tienen, viste, referentes como que pueden ser buenos. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Y bueno, fue un buen referente, ¿no? Vamos a decir. Que fue un cristiano medianamente bueno. Le renunció a todo lo que tenía. No sé si alguno conoce la historia de San Francisco de Asís, ¿eh? Sí, De lo mejorcito que tuvo el catolicismo, vamos a decir. San Francisco. De ahí se inspiró Bergoglio para ponerse como papa, el Papa Francisco. O sea, pero o sea, es de alguna manera, si bien está bien tener referentes humanos, pero el principal que tenemos que tener y que pues, tenemos que depositar nuestra confianza es en Jehová, es en Dios, no es Jesucristo, más allá de. Y podemos tener incluso la lista que vos tenés de hebreos, de héroes de la fe, también, o sea, son personas que nos pueden, todas las que menciona, ¿no? No, Abel, Jefté, Sansón, no sé cuánto, Abraham, de la lista de Hebreos 11, de héroes de la fe, también nos pueden inspirar, pero o sea, la confianza principal que nosotros tenemos que tener no es en o sea, los ejemplos humanos que podamos tener, sino en Dios. Y que a través de Dios y a través de su gracia que podemos hacer todas las obras que por ahí Él nos llama, que nosotros por ahí tenemos que hacer, ¿no? Pero lo tenemos que hacer confiando en Jehová y en la gracia de Él, que solamente por la única y sola gracia de Él es que la podemos hacer, ¿no? Más que por ahí confiar en algún referente que uno pueda tener, que no está mal, o sea, si uno lo viera humanamente no está mal, pero tenemos que poner nuestra confianza máxima en Dios y en la gracia de Dios, ¿no? Y sobre todo me gusta por el énfasis que hace en por lo menos 3 o 4 versículos de este salmo, que dice que Dios me ha sido por salvación. La causa de la salvación viene justamente de Jehová. Mi fortaleza, mi cántico Jehová, y Él me ha sido por salvación. Lo dice en el 14 y lo dice en el 21. El 21 más o menos lo mismo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Dice, tanto el 14 como el 21 dicen que la causa de la salvación es Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento se lo mencionaba más como Jehová. Pero bueno, se le dice que la causa de la salvación es Dios. ¿Y qué significa que sea Dios? Que es la gracia de Dios. O sea, que lo que produce es nosotros la salvación para la vida eterna. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Este Salmo 118 me pareció muy
acertado y atinado porque tiene muchos componentes. Fíjense que vimos como 2, 3 componentes, no vimos uno solo. Y es la salvación recibida de Dios, que a causa de Dios es la salvación, que es mejor confiar en la gracia de Dios que confiar en los hombres. O sea, tiene muchos componentes. Por eso que me parece muy... Y porque habla además de la misericordia de Dios, ¿no? Que a causa de esa misericordia y de esa compasión que Dios nos tiene de nuestra baja naturaleza, que por gracia recibimos la salvación. Por eso es muy importante, si para defender la sola gracia, recomendable usar el Salmo 118, porque tiene varias citas, ¿no? Varios versículos dentro de esa cita, ¿no? Bueno, después podemos seguir, ya vimos 2. La tercera que veríamos es Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Es cortito porque es un solo versículo. Proverbios 3:34 dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Bueno, ahí estoy seguro que él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Proverbio 3:34. Esto se relaciona con muchos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Yo estoy segura, Mariano, a algunos seguramente se les cruzará algún pasaje del Nuevo Testamento que dice que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, esa cita también está en el Antiguo Testamento, ¿no? Acá en Proverbios 3:34. No es exclusividad del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también está la cita, ¿no? Y se les escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Significa que la gracia de Dios, que es el vehículo a través del cual llegamos a la salvación, se le es dada a los humildes. ¿Qué significa los humildes? Los que reconocen que no pueden alcanzar la salvación por sí solos, ¿no? Por su propia calidad, por su propia moral, por su propio mérito, por su propia bondad, entre comillas. Pongo comillas porque la Biblia dice que bueno no hay ni siquiera uno. Varios pasajes lo dicen, que no hay justo ni siquiera uno en todo el planeta Tierra. Por eso lo pongo entre comillas, por la bondad que podamos tener. Claro, sí, la Biblia lo dice, que no hay justo ni siquiera uno en toda la Tierra, de los 7.700 de millones. No hay ni siquiera uno. Por eso lo pongo entre comillas, la bondad. O sea, entonces, o sea, bueno, es muy claro para ilustrar, viste, que es la gracia que a través de la cual, no, y únicamente a través de la cual podemos alcanzar la salvación, es dada únicamente a las personas que reconocen que la necesitan, ¿no? Que necesitan de la gracia, ni que sin esa gracia no podrían ser salvos nunca. Es lo que nos hace, como digo siempre, ser teocéntricos, ¿no? O sea, nosotros no somos tan antropocéntricos, centrados en lo que podemos hacer nosotros como hombres, o sea, porque sabemos que es limitado. Podemos hacer obra nosotros en las mujeres y podemos hacer méritos nosotros, pero son minúsculos los méritos que podemos. Sobre todo si nuestro objetivo es tan inalcanzable, infinitamente inalcanzable como alcanzar la salvación. O sea, de ninguna manera lo podríamos hacer. Muchos pastores dicen que si nos dieran a sopesar a veces todas las cosas equivocadas que nosotros hacemos en el día, en un lado de la balanza y en el otro ponemos las cosas buenas que hacemos, quedaría bastante más del lado de las cosas malas que hacemos. La balanza quedaría bastante más de ese lado, o sea, que muchos pastores lo digan ahí como que quedaría la balanza bastante más inclinada para el lado negativo. Entonces, sí, claro.
eso refleja la necesidad de gracia que tenemos todos, o sea, que por la sola y exclusiva gracia de Dios que alcanzamos nosotros la salvación. ¿Eh? Sí, sí, claro, el perdón de Dios, que el perdón se alcanza por la gracia. Y es solamente, ¿y quiénes son los que alcanzan el perdón y la gracia? Los que reconocen que la necesitan. Y que no, que si bien nosotros podemos hacer buenas obras y Dios de alguna manera, no sé si decir que nos ordena hacer buenas obras, pero dice que nosotros fuimos creados, ¿no? De antemano, como decir, para poder hacer buenas obras, ¿no? Pero no son esas buenas obras las que nos dan la salvación, son las que más bien demuestran que tenemos la salvación. ¿No? O sea, es como que a veces se confunde la causa con el efecto, ¿no? Las obras son el efecto, no la causa. O sea, ¿no? Se confunde causa y efecto a veces, ¿no? A veces ese es el problema, ¿no? Confundir causa con efecto, ¿no? Las obras son el efecto, no la causa de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación es la gracia. No son las obras. Las obras son más bien el efecto. Pero bueno, me pareció muy bien y seguro que a más de uno quizá le vendrá el pasaje que después creo que lo vamos a ver creo que en Efesios o en Santiago, no me acuerdo, en el Nuevo Testamento, que dice que Dios rechaza a los soberbios y la gracia a los humildes. Pero bueno, para que vean que también está en el Antiguo Testamento, no solo está en el Nuevo. Pero bueno, este es el tercero que vimos, porque lo tengo que contar para no quedarme largo ni corto, ¿no? Cuarto que vemos, Isaías 64:6. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Un solo versículo, cortito también, que dice, si bien todos nosotros, que en un momento lo mencioné, pero bueno, ahora lo voy a mencionar formalmente, ¿no? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Que usa al pastor donde yo me congrego, de Juan Pablo Bongarrá, de la iglesia de Congregación de la Puerta Abierta, lo cita muy frecuentemente este pasaje. Fue uno de los primeros que se me ocurrió cuando para ahí pensaba armar o diagramar un poco todo este tema de la sola gracia. Me pareció por ahí atinado justo, ¿no? Como diciendo que se acomoda bastante, ¿no? Porque es un poco la manera como Dios de alguna manera nos mira humanamente a nosotros. Dios a nosotros, Dios a veces queremos que a nosotros Dios nos mira, ¿viste? Como, la manera que Dios nos mira es de esa forma. Ahí Isaías 64:6. Humanamente hablando, por fuera de lo que es la gracia de Dios, de la obra que Dios hizo a Jesús, con la cual todas esas faltas, con las que Dios nos mira, se cubren, y todo lo que vos me quieras justificar, pero la manera como humanamente Dios nos mira es esa, la que está en Isaías 64, ¿no? Que todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, así como nos ve Dios, a todos nos ve así. O sea, humanamente hablando, vuelvo a aclarar, ¿no? Por supuesto que Dios nos ve justificado a través de la sangre de Jesús, ¿no? Y todo lo que cualquiera de ustedes me pueda llegar a argumentar, o me pueda quizás a querer rebatir el argumento, por ahí, o sea. Y está bien y tiene razón, ¿no? Porque nosotros, Dios nos ve justificado bajo la sangre de Jesús, bajo la gracia de la que estamos hablando, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Dios no ve así, ¿no? Un trapo sucio, ¿no? Ves como un trapo sucio. No hay forma de que vos te puedas justificar, ¿no? Estás lleno de pecado, de malo pensamiento, de inmundicia, de lascivia, de blasfemia, está lleno de cosas y Dios lo sabe. Y nosotros en el fondo también lo sabemos. O sea,
Ya que por ahí a veces en el templo, a veces sobre todo cuando adoramos a Dios y alabamos, y cuando por ahí hacemos obra de caridad y hacemos obras ministeriales y por ahí, ¿viste? Y nos podemos sentir un poco bien, por ahí vamos a decir, con un poco de calidad humana, vamos a decir humanamente hablando, pero la realidad que la radiografía que Dios hace de nosotros humanamente es la de Isaías 64. Sí, capaz, un trapo sucio. Suena feo, yo sé que dicho así, de una manera tan chocante, no suena muy lindo, pero Dios nos ve como un trapo duro, humanamente hablando. A ver, no hay forma que el hombre se pueda justificar delante de Dios, ¿no? Nosotros no nos queda otra que confiar en la gracia y la misericordia divina. No nos queda otra, nosotros humanamente. O sea, si no fuera por la gracia de Dios, ¿sabes? O sea, habría 0% posibilidad de alcanzar salvación. Tremendo. O sea, hay, como dijo una vez Dante Gebel, primero hay que dar el diagnóstico para después dar la terapia, ¿no? Que le gusta decir a Dante Gebel muchos mensajes, ¿no? Primero damos el diagnóstico y después damos la terapia, ¿no? El diagnóstico es Isaías 64. Sos como un trapo sucio, ¿no? Y más allá que algunos, que los fariseos se ofendían cuando Jesús se lo decía. Trapo de inmundicia. Ustedes no son santos como si quieren hacer ver. Humanamente hablando. Ustedes no son santos con trapo de inmundicia. Que Dios te da el diagnóstico, ¿no? Por más que te suene chocante, ofensivo, por más que te ofenda la moral y por más que y la calidad que vos creas tener humanamente, por más que te resulte ofensivo, Dios te da el diagnóstico, no son trapos sucios. O sea, después te da la terapia, ¿no? Eso limpiado por la gracia y por la sangre de Jesucristo, ¿no? O sea, Dios te da las dos cosas, te da el diagnóstico y te da la terapia, ¿no? Sí, como que claro, pero no te va a dar la terapia si primero no te da el diagnóstico. O sea, tu diagnóstico es ese, que vas a parar al horno, si no es por la gracia de Dios, el trapo sucio que va a parar al horno. Pero también te da la terapia, que es la gracia de Dios, alcanzada mediante el perdón, mediante la sangre de Jesucristo, si uno se arrepiente de su condición de pecado, ¿no? Bueno. Pero bueno, hasta ahí la cita que dimos, las 4, ¿no? Creo que fueron 4 las que dimos. 1, 2, 3, 4, las 4 que dimos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Veríamos la quinta, ya vimos las 4 del Antiguo, veríamos la primera del Nuevo Testamento. En Lucas 18, yo creo que es un pasaje muy conocido. Y ya que venimos hablando de Isaías, lo mencionamos, así como la pasada mencionamos a los fariseos, ¿no? Bueno, ahora vamos a mencionar en Lucas 18 a los fariseos. Es muy conocido este pasaje, seguro que ustedes lo podrían, incluso que ustedes, quizá alguno de ustedes en alguna clase lo haya dado, por ahí, Lucas 18 del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. Bueno, yo sé que muchos quizás incluso hasta lo hayan visto y leído y releído unas cuantas decenas de veces, pero bueno, vamos a ver a la luz de lo que es la sola gracia que estamos viendo ahora en este tema, ¿no? De la sola gracia de Dios para la salvación, ¿no? En Lucas 18, arrancando desde el 9 hasta el 14, dice. El 9 arranca, dice, a unos que confiaban, que esto va de la mano con todo lo que venimos hablando del Antiguo Testamento, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, a los fariseos, ¿no? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Le digo que o sea, el publicano, el cobrador de impuestos, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, que el otro no salió justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, cualquiera que confía en su propia justicia será humillado, y el que se humilla, o sea, el que pide la misericordia de Dios, será enaltecido. Es uno de los mejores pasajes que se pueden hablar acerca de este tema de la sola gracia, ¿no? Como hablan de la actitud, que un poco fue la actitud que tenían hablando sobre el paralelismo que hicimos en algún momento entre Saúl y David del Antiguo Testamento, ¿no? Es un poco un paralelo, ¿no? También. Porque también el publicano, si lo comparás con el fariseo, cometía más errores, vamos a decir. Como pues se podía decir también de David respecto de Saúl, también. O sea, pero Ya. sin embargo, el pasaje de Lucas 18, paralelo con el de Salmo 51, dice que el que salió justificado fue el publicano, que sería el paralelo de David en el Antiguo Testamento, y no el fariseo, que sería el paralelo a Saúl del Antiguo Testamento, que todos sabemos cómo terminó, atormentado por demonios, porque cayó de la gracia de Dios. Entonces es como que es un paralelo muy bueno que yo encuentro por ahí para acá en la Escritura, que ejemplifica muy bien. De hecho, o sea, ¿quiénes son realmente las personas que pueden acceder a esta sola gracia de la que hablamos? Y que por esta única y sola gracia que se puede, es el único vehículo a través del cual se puede alcanzar la salvación de nuestra alma. Es solamente los que tienen la actitud que tenía David, que la vimos en el Salmo 51, y esta actitud del publicano de Lucas 18. O sea, al punto que dice que estando lejos no se quería ni acercar demasiado a Dios. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, ¿no? Tenía vergüenza hasta de mirar hacia arriba o sea, como dirigiéndose a Dios, no sé qué. No quería ni siquiera alzar los ojos de la vergüenza que tenía por su condición de pecado. O sea, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Y de esa manera es que este publicano, con esa actitud que tenía, reconociendo su propia incapacidad de tener justicia propia, es que logró acceder a la gracia de Dios. Y que logró, como dice en el final de ese pasaje, descender a su casa justificado, al contrario de lo que en otras versiones dice. Acá daría a entender como que el fariseo también se justificó, pero después del publicano. No, hay otras versiones que lo dice más claramente, que el publicano fue justificado y el fariseo no. Directamente lo dice. Pues acá lo da a entender como que, bueno, que como que acá al fariseo le costó más, ¿viste? Justificarse antes que el otro, diciendo no. No, hay versiones como la de que Dios habla hoy que dicen que directamente el fariseo no. O sea, que el descendió fue el cobrador de impuestos, justificado a la casa, y al contrario del fariseo, que no se fue justificado. Que se volvió con su pecado, así como fue al templo. De como que nos, de alguna manera refleja la actitud que, de alguna manera, en contraposición. Dios siempre suele usar esas metáforas como contraposición de una actitud y la otra, ¿no? De alguien como el modelo del fariseo y como era el modelo quizá de Saúl en el Antiguo Testamento, con personas que como que disfrazan su pecado, ¿no? Como que no lo reconocen delante de Dios. La Biblia dice claramente que todos somos pecadores. En un pasaje romano estamos todos destituidos, ¿no? No hay nadie que no pueda decir que está destituido de la gracia, porque estamos todos, humanamente hablando, destituidos de la gracia, ¿no? Hay personas como el fariseo, muchas, está relatado acá, muchas personas pueden entrar, sin mencionar a nadie dentro del modelo del fariseo, que pueden confiar, quizás llegar a creer o a confiar humanamente en su propia justicia, vamos a decir, o en su propia calidad humana,
incluso orando de la manera en que, como lo describe el fariseo, que ora agradeciéndolo a Dios, el nivel de, vamos a decir, que tenía el fariseo, que le daba gracias porque no era como el otro. O sea, la variedad de la varina como que tenía de sentirse mejor que el otro, ¿viste? Ya. Porque él se ponía en un pedestal a 5 metros y de ese pedestal los miraba a todos los demás, ¿viste? Doy Sí, gracias porque no soy como los demás, ¿viste? Como diciendo, soy yo y el resto, ¿viste? exacto. Terrible. Se miraba desde un pedestal de 10 metros y los otros eran ladrón, injusto, adúltero, el otro, que no, como diciendo que no soy como la chusma, ¿no? Como diciendo, claro, ¿viste? Claro, fíjate el nivel de autoconfianza en sí mismo que tenía el fariseo, ¿no? Y por eso que Dios y que Jesucristo les habló de la manera dura que les habló a los fariseos, ¿no? No sé. Eso que les habló con la dureza que les habló a todos los fariseos. Con eso que Terrible. habló con una dureza que no le habló a nadie. Es como a nadie le habló con tanta vez. Por ahí a los cambistas del templo, como puede decir, los trató con bastante dureza, porque estaban comerciando adentro del templo de ahí de Jerusalén, pero claramente uno de los grupos que eran de los más respetados de esa época, porque nadie le podía decir nada. Es uno de los grupos a los que Dios, a través de Jesucristo, trató más duramente y les dijo más cosas, o sea, cosas que nadie se atrevía a decirle a ese grupo de gente. Nadie le podía decir nada a los fariseos. Ya. Personas celosas de cumplir todos los rituales, las ceremonias, las leyes, los 613 mandamientos que tenga la Torá. La gente que nadie del vulgo le podía decir nada a esa gente. Para que siendo hijo de Dios sí le podía decir. Y vaya que le dijo un montón de cosas, se la dijo bien dicha. Entonces, pero bueno, acá donde Jesús claramente a través de la parábola, por la que siempre se manejaba hablando en parábola, da a entender, o sea, el contraste que quiso dar a entender entre una actitud y la otra, la del fariseo y la del publicano. Como la manera en la que uno tiene que recibir la gracia, es humillándose delante de Dios, como diciendo, no tengo forma yo de poder ser. Si no es a través de tu gracia, no hay forma alguna que yo pueda ser santo ni pueda ser salvo, ¿no? Como que de alguna manera la actitud que nos llama a tener a nosotros los cristianos, ¿no? ¿No? Más allá que podemos hacer obra, y que Dios nos llama a hacerla, como digo, porque Dios justamente nos llamó a nosotros, como dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento, para buenas obras. Bueno. Bueno, eso es lo que confirma que uno es salvo, ¿no? Es el efecto de la salvación, no es la causa, digamos, como decía antes, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener esa actitud todos los días, ¿no? En oración, humillado delante de Dios, decir, ¿no? Reconociendo la gracia de Dios. Y para no correr el riesgo justamente que corrieron los fariseos de quedar apartados de la gracia. Hay un pasaje que lo dice, y que se lo dice con toda la dureza, dice, de la gracia habéis caído, lo dice literal. No sé dónde está la cita, pero se lo dice. De la gracia habéis caído, con esa dureza se lo dice. Porque eran tipos que se sentían que eran casi que ni necesitaban la gracia de Dios, casi que, o sea, se sentían como que eran. De hecho, no reconocían a Jesús como Señor, ¿no? O sea, eso, bueno, por un determinado tipo de ceguera espiritual que tenían, ¿no? Hasta tal punto que ni siquiera lo pudieron reconocer a Jesús como Mesías. O sea, no te crean. Pero la actitud que tenemos nosotros justamente tiene que ser la de no confiar en nosotros mismos, no cometer el mismo error de los fariseos, de confiar en nosotros mismos, sino depositar la confianza solamente en la gracia de Dios. Y que por la única e exclusiva gracia es que podemos conseguir la salvación. Pero bueno, esta fue la quinta, ¿no? Que vimos en Lucas 18, ¿no? Vamos de a poquitito. En el libro de Juan, capítulo 6, este es un poco más cortito, son 2 o 3 pasajes, 2 o 3 versículos nomás. Juan 6,
del 63 al 65. Juan 6 del 63 al 65. Yo creo que Rodrigo se debe acordar de este pasaje por el versículo que sigue después, ¿no? Yo creo que Rodrigo se acuerda de este pasaje. Sí. Y vos alguna vez dijiste que se relacionaba el número 6 con el volver para atrás, ¿no? El año pasado, que capaz que te acordás, ¿no? Bueno, pero ahora no vamos a llegar hasta el 66, bueno, nos vamos a detener en el 65, ¿no? Del 63 al 65, ¿no? De Juan 6, ¿no? Desde el 66, desde el 63, perdón. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Acá donde más, pues como si no hacía suficiente énfasis de ser en la gracia de Dios, si había un gramo, un miligramo más de énfasis que había que hacer era sobre todo. O sea, esto lo que hace es excluir cualquier otra vía humana que nosotros podemos tener. O sea, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del mal. O sea, no sé si se acuerdan de una cita que hablamos de la sola fe. No sé si por ahí se acuerdan. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo pecado. Sometió todo bajo pecado. Para que no quedara otra para que el único camino que nos pudiera llevar a la salvación fuera a través de la fe por la cual se alcanza la gracia. Y a su vez por la gracia por la cual se alcanza la salvación. O sea, como que Dios todas las cosas que son humanas las sometió bajo pecado. O sea, para no dar ninguna alternativa, ¿viste? Para que solo haya un camino nada más. ¿Viste? Que ninguno pudiese tomar ningún atajo, ninguna cosa, que por acá se llega más rápido, ¿viste? No, que por acá, ¿viste? No hay atajos acá en la salvación, ¿viste? Tenés un único camino nada más, ¿viste? Como dice en otro pasaje, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir al Padre sino por mí. O sea, entonces el único camino soy yo. O sea, es como que de alguna manera todo lo demás, como dice, está sometido bajo pecado. ¿No? Entonces, como que no... Dios mismo es el que lo provoca para llevarse la gloria, ¿no? Como veníamos diciendo los dos jueves anteriores de la sola gloria, como para que nadie justamente se pueda justificar delante de él como diciendo yo llegué a este lugar por mérito mío. Como que no necesité de tu gracia. Llegué por mérito mío, yo acá dice. Como que no. Dios te cierra todos los caminos y los somete todo bajo pecado para que solamente por él que se alcance a través de la fe, a través de la gracia, la misericordia de Dios se alcance la salvación, para que nadie pueda venir a él si no fuere dado del Padre. O sea, para que no haya otro camino si no es a través de Dios, para alcanzar la salvación. Pero bueno, me gustó mucho este pasaje porque ilustra mucho, ¿no? Que el único camino que nosotros podemos obtener es a través de la gracia de Dios, ¿no? Que Él nos ponga el querer y el hacer, ¿no? Como Filipenses 2, que Él nos ponga el querer y el hacer, ¿no? Que Él sea el que nos mantenga firmes en el camino, firmes en la fe. Que una vez que tomamos nosotros la decisión de aceptarlo a Dios, nos mantengamos firmes en la fe que una vez profesamos y que nos podamos ir gradualmente avanzando en la fe, santificándonos progresivamente por la obra y por la gracia de Él, o sea, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, habíamos visto 6, hasta el séptimo pasaje que vemos es Hechos 2. Hechos 2. Que son Hechos 2. Que son solamente 2 versículos, este es cortito también.
Hechos 2, del 46 al 47, que habla sobre la vida de los primeros cristianos, ¿no? De las primeras comunidades cristianas. Hechos 2, 46 y 47. Me dice, desde el 46, me dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto para leerlo todo, son 5 o 6 versículos para leerlo todo, es la vida de los primeros cristianos, ¿no? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, ahí es donde se menciona la gracia también. No se menciona el término gracia. Dice que el Señor añadía que es por gracia. Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por el poder de Dios. O sea, utilizando obviamente como instrumentos también a los propios discípulos, ¿no? O sea, el poder que los discípulos tenían para poder añadir a la iglesia era a través del Señor. O sea, nosotros somos el recipiente, de alguna manera, a través del cual mora el Señor, es el propio Señor, el que a través nuestro es el porque bueno, si esto uno lo interpreta de una manera para ahí no muy correcta, uno puede dar lugar esto a la comodidad, vamos a decir, bueno. Sí, bueno. Entonces que lo añada el Señor. Si el Señor añade cada día lo que habían de hacer. ¿Cómo no? O sea, no es un justificativo para decir, no, y bueno, el Señor los va a añadir, ¿viste? A los que hayan de ser salvos, el Señor los va a añadir, ¿no? No, o sea, el Señor, o sea, utilizándonos a nosotros, ¿no? O sea, utilizándonos a nosotros, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, que el Señor vive en nosotros. Es el Señor a través de nosotros que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Obviamente por gracia, ¿no? O sea, el que añade por gracia a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, que el Señor lo hace a través de nosotros. O sea, no, lo digo porque a veces Hechos 12 suele como interpretar medio, viste, así de esa manera, ¿no? Como diciendo, a veces agarrándose hasta de otros pasajes que si yo no hablo, hasta las piedras van a hablar, viste, no, viste, como a veces se justifica, viste, no. O sea, nosotros la obra, Dios nos manda a hacerla, ¿no? La obra de evangelización, sí. o sea, claro, ¿no? De alguna manera como, pero no la hacemos humanamente nosotros por nuestra fuerza o poder humano, sino que es con el poder del Señor que lo hacemos. Con el poder y con la ayuda sobrenatural que tenemos de parte de Dios, ¿no? El Señor, a través nuestro, utilizándonos, añade a la iglesia, por gracia, obviamente, a los que han de ser salvos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien porque ilustra también bastante el tema de la sola gracia, ¿no? Porque los que han de ser salvos son salvos tampoco por su propio mérito ni por su propia calidad humana, ¿no? Sino que son salvos también por gracia. El Señor es el que los añade por gracia, utilizándonos a nosotros, ¿no? Pero este era el séptimo, ¿no? Que habíamos visto, Hechos 2, sobre... Bueno, tengo que tratar de no pasarme con el tiempo. El otro es Hechos 15. Hechos 15. Podemos ver este y dos más si queremos, para no alargarlo demasiado. Hechos 15 del 8 al 11. Hechos, el versículo 15, vamos a arrancar desde el 8. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, y acá está lo fundamental, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Acá le habla a los fariseos, ¿no? Este, ya hace rato que los venimos mencionando a los fariseos, ¿no? O sea, ya van como 2, 3 pasajes que nos venimos acordando de ellos, ¿no? Ya, bueno, pero acá se vuelve a acordar Jesús de los fariseos, le dice, ellos ponían carga, porque ellos tenían que, o sea, los que incitaban a los que eran prosélitos judíos, vamos a decir, y que estaban bajo el mando de los fariseos, que eran líderes judíos, y se ponían carga sobre lo demás que ni ellos, ni los demás, ni nadie podía llevar, ni ellos mismos que daban esas órdenes para poder llevar esas cargas, que ni ellos mismos la podían llevar, con toda la justicia que ellos decían tener, ni ellos la podían hacer. Claro. Pero yo te pongo una carga de 10.000 toneladas que ni vos ni 10 personas juntas como vos la pueden llevar, ¿viste? Bueno, si no podés ni llevarla a vos esa carga, ¿viste? No me venís a exigir a mí que la tengo que llevar. Claro, ¿viste? Es muy citado este pasaje por muchos pastores, ¿no? Como personas que confiaban en sí mismas como justas, que cumplían con todos los rituales, las ceremonias, ¿viste? Todo lo que figuraba, vamos a decir, en la Torá judía, ¿no? Acá, o sea, el pueblo de Israel tiene que ser bendito, ¿no? Claramente acá nadie está hablando de, digamos, el pueblo de Israel es bendito, ¿no? Claramente es bendito por Dios, pero, o sea, digamos, de alguna manera los fariseos que querían imponer todos esos mandamientos que estaban en la Torá judía, imponiéndoles cargas que eran pesadísimas, teniendo que cumplir un montón de rituales, ceremonias, mandamientos, cosas que ni ellos podían llevar. Como que yo te exija algo a vos y ni siquiera yo lo puedo hacer. Te exijo a vos que lo hagas. Como nadie le podía decir nada, ¿no? Pero los miraban, los deberían mirar con una cara como diciendo, ni vos podés hacer eso y me está queriendo decir a mí que lo tengo que hacer. Está queriendo una carga que ni vos la llevas. Pero lo fundamental no es eso, sino lo que sigue después. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Acá donde contrapone justamente la supuesta justicia de los fariseos con la gracia del Señor. Una cosa contrapuesta con la otra vez lo mismo. Lo mismo que del caso de Saúl y David, lo mismo que el fariseo y publicano, acá bueno, en Hechos 15 lo mismo. Exactamente, la contraposición entre una cosa y la otra. Entre la supuesta justicia humana, entre comillas, justicia humana, que no existe, porque no existe justicia humana. Nuestra justicia como trapo de inmundicia, lo acabamos de ver en Isaías 64. La justicia no es más que un trapo sucio, nada más. Con la supuesta justicia humana acá contrapuesta con la gracia del Señor, que es el único elemento por el cual podemos ser salvos. De alguna manera es como que no nos queda otra y reconocer que de la única manera que podemos ser salvos es a través del vehículo de la gracia, como que no. Porque fíjate que es una vez atrás de la otra que Dios hace dando todo lo que es, todo intento de justicia humana, Dios lo refuta una y otra vez. Fíjese que ya le puse como 3, 4 citas de intentos de justicia o de autojustificarse humanamente que Dios los derriba de raíz uno atrás del otro, o sea, diciendo que no se tienen que tratar de justificar humanamente, porque la única manera que van a ser salvos es por gracia, ¿no? Es que yo, por mi propia gracia, por la propia sangre de mi hijo, sea el que le dé la salvación, ¿no? Como Dios sistemáticamente tira por la borda todo intento de justicia humana. Es algo que es muy destacable, ¿no? En muchísimos pasajes de la Biblia. Y bueno, podemos ver, si quieren, los dos últimos, porque ya creo que pasamos la hora, ¿no? Sí. Bueno, podemos ver los dos últimos y los otros quedan para el otro jueves. En Romanos, libro de Romanos, Nuevo Testamento. Dos pasajes que son cortitos de un solo versículo.
De Romanos 3:28. Un solo versículo, cortito al pie, así. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así. O sea, a mí me gustan este tipo de pasajes, ¿no? Porque son, no hace falta ni explicarlo, ¿no? Es como que, ¿para qué vas a dar un sermón, no? Que eso se explica solo, ¿no? Claro, no tenés ni que ponerte a hablar de eso, ¿no? ¿Para qué? No, que se explica solo, ¿no? Esto se lo das a leer a un nene de 3 años y te lo entiende. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A un nene que da jardín se lo das a leer y que más o menos te lo entiende. Seguro. Sí, las obras de la ley. Y como el pueblo romano era diferente, ¿no? Está hablando a otro pueblo distinto. O sea, el pueblo romano era otro pueblo diferente, ¿no? Pero el concepto acá es exactamente el mismo. O sea, no hay absolutamente ninguna obra de la ley. Dios como que vino a querer, vamos a decir, cambiar todo el esquema. Y yo una vez lo había dicho, que habían tenido los judíos durante 2000 años, y todo el sistema de leyes, de rituales, de mandamientos, y ellos no estaban tan dispuestos, no estaban nada dispuestos, mejor dicho, a deshacerse de todo ese sistema que ellos tenían, viste, de rituales, de sacrificio, de ceremonia, de fiesta, de mandamientos, de toda la mar en coche que ellos tenían, viste, y que de repente a vos te vengan a cambiar todos los esquemas, que ahora el hombre es justificado por la fe nada más. No, nosotros lo vemos natural ahora, pero porque estamos acostumbrados a vivir en la gracia, o sea, porque estamos en la época desde hace 2000 años de la gracia. Ahora, decíselo a un judío hace 2000 años eso. Es cambiarle todos los esquemas de repente, de golpe y porrazo. Era muy difícil que te lo aceptaran eso, ¿no? Claro. Hay que ponerse en el contexto de la época también. Porque nosotros, a cualquiera de nosotros le decís, sí, ya sé, bueno, lo de chiquitito, yo sé que soy salvo por fe y no por obra, ¿no? Sí, ya sé, como que lo tomamos como algo obvio y natural, pero, o sea, los judíos no lo tomaban, ¿no?, como algo tan obvio ni tan natural. O sea, ellos estaban acostumbrados y esquematizados con otra cosa, ¿no? Entonces no lo aceptaron tan así de buena gana. Por eso a veces la Biblia hay que ponerla en su contexto, ¿viste? A nosotros nos puede parecer una cosa obvia, ¿viste? Pero a ellos era como que, ¿viste? Le sonaba de alguna manera bastante como... Les resultaba un poco chocante, ¿viste? Sí. Pero bueno, es otra de las maneras más de justificar que la postura de la cuarta sola que estamos viendo ahora de la sola gracia, ¿no? Solamente por fe, ¿no? Sin ningún tipo de obra, ningún tipo de mérito que podemos hacer humanamente. Y bueno, y el último que veríamos, último por hoy, para no cansarlos, ¿no? Romanos 5. Después tenemos una especie de resumen, pero esto para la que viene, Dios mediante, no para ahora. Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Los versículos 8 y también el 20 y 21. Dentro de Romanos 5, ¿no? Dice, es muy conocido, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado decenas de veces, pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues si y leyéndolo del 17 al 21 dice, pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, ¿no? El primer hombre que pecó, ¿no? Está hablando, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la última cita que voy a tirar, les prometo que es la última. Palabras de la sola gracia, ¿no? Es muy bueno este pasaje, ¿no? Donde habla sobre la vieja naturaleza en contraposición con la nueva, ¿no? De Adán y de Cristo, ¿no? Adán representando la vieja naturaleza, caída por el pecado, por la desobediencia, por haber hecho lo que era prohibido delante de Dios, con la consecuente maldición, en contraposición con la obediencia perfecta al 100% de Jesucristo, que trajo como consecuencia la bendición y la salvación por gracia para todos los que somos, ¿no? Justificados por la gracia de Dios, ¿no? A través de, como que pone en contraposición una cosa con la desobediencia humana versus la obediencia de Jesús, ¿no? La incapacidad de obedecer humanamente, simbolizada en Adán, con la capacidad divina de obedecer de parte de Jesucristo, ¿no? Quien es el único que nos puede dar vida eterna, ¿no? A través de la justicia de Él, y a través de esa justicia de Jesucristo que podemos acceder a la gracia, ¿no? Creyendo en la obra de justicia o expiatoria de Jesús, podemos acceder a la gracia para la salvación, ¿no? ¿No? Para que, como dice el pasaje, el pecado abundó a causa de nuestra desobediencia, de nuestra naturaleza, que fue desobediente, que hizo lo prohibido delante de Dios con la consecuente maldición. Entonces eso fue rebatido cuando sobreabundó la gracia por la obra expiatoria de Jesús, por la obediencia perfecta al 100% de Jesucristo, ¿no? En contraposición a la de Adán, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ilustra muy bien, ¿no? La contraposición entre lo que es humano, o sea, que está sujeto a pecado, a desobediencia y a maldición, y a lo divino, ¿no? Jesucristo. Es sujeto a obediencia, a santidad y a bendición, a gracia y a salvación, ¿no? Pero bueno, estos son hasta el momento las referencias que vemos. Después el resto la vamos a ver, digo, mediante, ¿no? El jueves próximo, que hablan sobre, que siguen, vamos, que con las cuales vamos a seguir tocando el tema de la sola gracia, ¿no? Pero bueno, hasta ahora vimos hasta Romanos 5. Si quieren, Buenísimo. por lo menos creo que suficientemente desarrollado, por lo menos hasta ahora está. No sé si por ahí alguno quizás alguna duda le pudo haber quedado, no sé, o alguna inquietud, o algo quizá para agregar por ahí, que por ahí es, que por ahí puede considerar como válido para agregar. Si no, podemos quizás para la próxima semana continuar todo el desarrollo. Yo trato de hacerlo parejo, como siempre digo. Yo podría seguir, pero lo trato de hacer parejo para en el próximo jueves, Dios mediante, pueda, claro, para no pasarme ahora con el tiempo, ni tampoco que me falte tiempo, que sea menos tiempo del que debería por ahí Dios mediante el jueves próximo. Entonces, trato de hacerlo equilibrado siempre yo, ¿viste? Entonces, pero bueno, hasta te lo dejo a ustedes si quieren hacer comentarios o dudas. Algo que quieran agregar. Sí, Sí. porque